Buenas tardes, Laura. ¿Cómo va eso por ahí? Buenas tardes, Ismael, con mucho calor por acá. ¡Ay! No me hables Casi eso. Aquí hay 34 mucho de frío. sensación. ¡Ah! No me hables No, esto. no, mandame frío, mandame por favor. ¡Ay! No, no, no. Aquí en Miami nunca hace frío, pero este par de últimas semanas ha hecho frío y no, normalmente lo- los inviernos aquí son cálidos, ¿no? Entonces a 20 y pico de grados, cuando más. En fin, son problemas que tenemos. Cambiemos de hemisferio porque a mí me gusta el frío. Entonces, no, pero aquí cuando ocasiona el calor es de madre, tú comprendes, son 30 y pico de grados, 35, 40 Sí, grados. acá también. Acá también y encima no tengo ahí un mar como tienes ahí cerquita para zambullirte. Yo estoy en plena ciudad. Ah, imagínate, bueno, pues tirarte a como una piscina, cualquier cosa esa, ¿no? Sí, sí, O- pero para cualquier lado tengo que tomar algún transporte y encima ahora escuché noticias de que se va el doble la tarifa, así que está bueno, complicado. sí, bueno, eso pasa en todas partes, la plata cada vez se tiene que gastar más. Pero bueno, déjame Se tiene que presentarte ser a, de goma. Eh, déjame presentarte, Laura, aquí a nuestros radioyentes. Esta es Laura Camus, o Laura C., como es más conocida en el mundo literario. Es una escritora muy talentosa de relatos y microrelatos de gran originalidad y también poeta. Es de origen argentino, ya estábamos hablando de Argentina, ¿no? Colaboradora frecuente en Creatividad Internacional y en la revista de Sur a Sur. Autora del libro Un paseo por mis fantasías, entre otros, que es un libro de relatos que yo recomiendo. Y su biografía la resumen en tres palabras: respiro, sueño y escribo. Bien, Laura, después de esta breve introducción, quisiera hacerte una pregunta y comenzar por el principio. ¿Cómo fue que se inició tu relación con la literatura? Desde muy chica yo iba al colegio, a un colegio público, y ya en quinto grado la maestra que tenía, que es la que más recuerdo, se fijaba mucho en mis redacciones. Ella mandaba daba un título para hacer un cuento o de pronto daba tema libre, y cuando daba tema libre yo elegía siempre historias fantásticas sobre ovnis y extraterrestres. Y una vez escribí un cuento sobre un platillo volador que aterrizaba en mi jardín y bajaban unos hombrecillos vestidos de plateado de la nave. Yo entraba en contacto con ellos. Obviamente no recuerdo qué decía ese cuento, lo que sí recuerdo es que la maestra se impresionó mucho, mandó a llamar a mi mamá y le dijo que yo tenía muchas condiciones para la literatura, que estaba como predestinada a seguir una carrera relacionada con ello, pero no se dio porque, bueno, en ese momento siempre, ¿no? Siempre hubo problemas económicos en mi familia, pero bueno, en ese momento también. Y mi mamá dijo, bueno, sí, será que tenés facilidad, pero bueno, acá hay que ver algo más práctico que te rinda en el futuro, ¿no? Y me aconsejó que siguiera por otras rutas, ¿no? No por las letras. Bueno, estudié inglés, estudié secretariado bilingüe, computación, máquina, escribí, en ese entonces se estudiaba mecanografía al tacto, aprendí a escribir a máquina sin mirar, aprendí taquigrafía, bueno, lo que en otros tiempos era novedoso, que ahora no se estila tanto, pero me sirve porque yo escribo en la computadora sin mirar. Bueno, después estuve en algunas contingencias familiares que hicieron que me viera alejada de las letras, y lo retomé ya de adulta, cuando me separé. Yo me divorcié de mi marido y bueno, ahí es una especie de catarsis con los poemas. Me refugié en las letras, empecé a escribir así a lo loco, ¿no? Poemas, más que nada inspirada en Sor Juana Inés de la Cruz, que tenía muchos poemas así de tipo feminista, ¿no? Había uno que se llamaba Hombres necios que acucháis, y yo me aferré a ese y dije, sí, este es para mí. Además, también me gustaba mucho Alfonsina,
sobre todo su poema Dolor, donde ella está hablando de sus deseos de internarse en el mar y olvidar ahí sus penas, ¿no? También escribí poemas de un tipo así, rítmicos, como Dolor, de Alfonsina. Me gustaba mucho su forma de escribir. Bueno, después, yo tuve hijos, y mis hijos obviamente fueron al colegio, y generalmente, por no decir siempre, cuando había algún acto para homenajear a los maestros o para cerrar un curso, ¿no? El fin de ciclo de un grado o en la secundaria el fin de ciclo del año, me llamaban a mí para que compusiera el poema de despedida del maestro o para que hiciera un cierre de ciclo con un poema mío también. Entonces yo hacía un poema de muchas estrofas, se dividía por estrofas y le daba a cada chico el que estaba elegido, ¿no? Elegían a varios para pasar al escenario y recitar mi poema. Entonces a cada uno le daba una estrofa, entonces iba leyendo uno por uno las estrofas del poema que yo había escrito. Después recuerdo que mi hijo menor estaba terminando el preescolar, el jardín de infantes preescolar, y se les ocurrió pedirme, me dijeron, a ver, ¿te animas a ponerle letra a la música de Celia Cruz? No me acuerdo el título de la canción, pero hablaba del carnaval, no sé, algo del carnaval era el tema, ¿no? La vida es un carnaval o algo por el estilo, que en ese momento estaba muy de moda, sonaba mucho en las radios. Y digo, sí, cómo no. Entonces yo agarré la música de ese tema y le puse letra y bueno, salió fantástico, entonces estábamos todos cantando mi poema musicalizado por Celia Cruz, todos cantando ahí, haciendo el trencito en el jardín con el tema mío. Y luego por último mi hijo terminó el secundario en una escuela industrial. Él siguió la carrera de construcciones, se recibió de maestro mayor de obra y también, para variar, en la reunión de padres ahí en el colegio me eligieron a mí para que compusiera algo para despedir a los chicos a la promoción. Entonces yo hice un acróstico con las letras de la palabra construcciones, un acróstico muy bien rimado, con sus hemistiquios, como corresponde, creo que eran versos alejandrinos, si no me equivoco. Ese acróstico después fue a parar a una tarjeta, que la mandé a hacer yo misma, las tarjetas, y después a cada chico, cuando lo despedían, pasaban al escenario, retiraban su diploma y demás, le daban como souvenir la tarjeta con el acróstico que yo había hecho. Así que bueno, podemos decir que de forma amateur, así, y sin recibir un solo peso, por mero placer, yo la verdad que hice bastante, ¿no? Con mis poemas, digamos que recorrieron colegios, jardines de infantes, inclusive te digo, hubo madres de compañeritos de mi hijo que a ellas les gustaba como escribía y me contactaban para pedirme que hiciera poemas por encargo. ¡Ah, qué bien! Gracioso. Sí, inclusive mi hija, la del medio, Nancy, que es la que más valora lo que yo escribo, porque los demás como que no. Yo tengo 3 hijos. La mayor mucho no se fija en lo que escribo y el más chico está en otra, no está con la computadora. Pero Nancy, la del medio, ella siempre valora lo que yo escribo, inclusive estuvo leyendo algunos cuentos de mi libro y me dice, ay, qué lástima que no te dedicaste a esto de forma profesional. Y ella cuando tiene que ir a un cumpleaños, así tiene que llevar un presente, me pide que le haga un poema para acompañar el regalo. Así que digamos que así de onda, sin cobrar nada, yo vivo haciendo poemas para el que me pida, ¿no? Bueno, esa es mi historia. Generalmente la poesía no produce mucha plata. Por eso es que existen los premios literarios, por eso es que existen los fellowships, es decir, con el propósito de ayudar a los escritores. Claro, hoy en día hay más escritores que lo que se dan premios y fellowships, pero anyway, este es el problema. Salen de la tierra como si fueran, no sé, pasto, te diré. Sí, por todas partes.
Sobre todo, bueno, nuestro mundo online, pues bueno, nos llega a todo el mundo, pero hay redes como lo es que Creatividad Internacional, que se dedica, bueno, a publicitar la obra de todos esos escritores. Por eso ahí te conocí, y es decir, es una fuente a través de, luego que se comparte a través de Facebook y Google Plus y otras redes, ¿no? Pero bueno, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuáles piensas que han sido tus mayores influencias al escribir? Bueno, te cuento, yo cuando más leí fue en mis épocas de estudio, en el secundario yo leí muchísimo, porque gracias a Dios, en aquella época, que no voy a decir cuándo porque si no sale a reducir la edad, en aquella época... ¿Pero qué edad tú tienes? 35 años, ¿no? No, dejémoslo ahí. Digamos que tengo más de lo que aparento. Ok. Escúchame, bueno, yo en el colegio secundario tenía una materia, como yo soy bachiller, el bachiller le da más importancia a la literatura, de pronto, que si hubiera sido perito mercantil. Y bueno, y ahí me hacían leer de todo, te digo, la verdad que quisiera o no, la letra entraba con sangre, te digo, porque me pasaba todo el tiempo leyendo. Y te puedo decir que leí libros como, por ejemplo, Fuente Ovejuna, El Cantar de Mio Cid, leí las obras de Homero, la de Cervantes, Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, los cuentos de Quiroga, El Martín Fierro de José Hernández, así que, mira, tengo ahí para una larga lista de cosas que leí. Ahora, si me preguntás el día de hoy, si me acuerdo los argumentos, te digo, algunos así someramente, pero de la mayoría me acuerdo poco y nada. Me acuerdo, por ejemplo, que Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, me acuerdo de algunos pasajes, como que me encariñé con el burrito, y las flores gualdas, hablaba de las flores gualdas, y describía así con metáforas como era el pelo de Platero, etc. De los cuentos de Quiroga, de la selva, también más o menos sé que eran todos cuentos cortos, muy llevaderos, porque yo soy de leer cosas de pocas páginas, te digo, porque cuando los libros son de muchas páginas me meten un poquito como de miedo, así, si llega a ser aburrido, lo leeré todo, no lo leeré, qué sé yo, me meten un poco de miedo. Pero bueno, leí todo porque era obligatorio, o sea, quisiera o no lo tenía que leer, y bueno, bien que me vino, porque de alguna forma yo creo que algo de eso me debe haber quedado como para generar un estilo a la hora de escribir, y bueno, de algún lado salió mi forma de redactar. Bueno, también mientras yo estudiaba inglés, me daban libros también, que los tuve que leer en inglés. Por ejemplo, a Charles Dickens, leía a Shakespeare, a Charlotte Brontë. De Charlotte Brontë me acuerdo de Jane Eyre, que era la historia de una chica que fue criada por sus tíos, se muere el tío de sangre, le queda a cargo de una tía política, después la mandan a un colegio para huérfanos, muy triste, ¿no?, la historia de Jane Eyre. Y bueno, es eso, la base mía es más que nada el secundario. Después fui espaciando un poco la lectura, porque al casarme tuve que criar los hijos, no tenía tiempo para leer, y luego me separé, y ahí sí, cuando me separé fue como una liberación. Mis hijas, del primer matrimonio, te digo, ¿no?, mis hijas ya eran grandes, y ahí es como que yo sentí que tenía que hacer algo con toda esa bronca que tenía, porque no fue una separación bien avenida, digamos, fue muy conflictiva. ¿Y qué hice? Me compré el libro de Las mujeres que aman demasiado, de Robin Gorwood. Me compré El arte de amar, y me compré otros libros que no me acuerdo ahora, que me sirvieron como para inspirarme a liberar la catarsis que yo tenía, ¿no?, como para largar todo lo que tenía que decir de los hombres en ese momento, que no era muy romántico, que digamos. O sea, cuando uno recién se separa, yo no sé qué le pasa a las demás mujeres cuando se separan, pero en mi caso yo necesité descargarlo todo con los poemas. Entonces yo ingresé en algunos foros literarios, que creo que ya no existe ninguno de ellos,
y empecé a hacer catarsis con los poemas, empecé a alargar todo, me inspiré en Sor Juana Inés de la Cruz, en algún otro que no me acuerdo, y empecé a alargar. Yo creo que la pobre gente se debe haber cansado de mis poemas, ¿no? Después dije, no, pobre gente, no, vamos a parar con esto. Ya cuando me di cuenta que ya había alargado todo lo que tenía que alargar, dije, bueno, acá vamos a poner un freno porque no da para más. Yo me pongo en el lugar del lector y la verdad que hoy en día, cuando yo veo a otros que escriben así, a modo de catarsis, en ese momento digo, pucha, pensar que yo hice esto en el pasado y compadezco a mis lectores, porque no es la idea atormentar a los lectores con las catarsis de una, ¿no? Y bueno, ahí quedó, pasé del poema, de pronto se me ocurre hacer relato, dije, vamos a ver qué pasa, porque a mí me gustan los desafíos, ¿no? Entonces dije, a ver qué pasa si en vez de poema me pongo a hacer prosa, a ver qué tal me va. Y con mucha sorpresa, te cuento que el primer relato que escribí fue uno que puse ahí en Creatividad, que obviamente antes lo había puesto en otros foros, ¿no? Antes de Creatividad, porque ahí lo puse mucho después. Y se llama Alto Policía, no sé si lo recuerdas. Está en el libro, inclusive, está en Un paseo por mis fantasías. Y probé, dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y tuve una aceptación increíble, yo no lo podía creer, ¿no? Pero ¿será posible? Primer cuento que escribo y otro que escribí también paralelo a ese fue Si no me escucho me arrojo, que también, yo siento que también lo puse en Creatividad. Y también gustó. Dije, bueno, evidentemente sirvo para esto. Es más, algunos llegaron a decirme que preferían más mis relatos que mis poemas, y un poco como que me sentí dolorida, digo, pero ¿será posible? Vengo escribiendo poemas hace años y ahora hago 2 relatos y ya todo el mundo me dice que me olvide del poema y que me vuelque a la prosa. Bueno, y seguí. Tus relatos son muy buenos, esa es una de las razones, ¿no? O sea que las poesías son malas. Bueno, no las conozco tanto. Los relatos, lo que más tú has publicado en Creatividad Internacional son tus relatos. Tú llegaste ahí ya en tu época de escritora. Ya había hecho la catarsis. De relatos, entonces. Claro, acuérdate que siempre hay muchos más poetas que escritores de cuentos, ¿no? Porque es más fácil escribir un poema o hacer una descarga de esa, y entonces es más simple, ya los cuentos y eso son más elaborados. Pero de todas formas recuerda que cuando me dijiste de Homero y me dijiste también del Mio Cid, me recordé, porque hacía años que no recordaba Mio Cid, pero bueno, todo el mundo ha pasado por el Mio Cid, porque no lo enseñaba. Por favor, yo no sé por qué lo metían en el programa. Es el inicio de la literatura de habla española. Y Homero, imagínate, es el inicio de la literatura occidental, ¿entiendes? Desde la Odisea y Ulises en adelante, es decir, todo parte de Homero, que por cierto era muy bueno, pues por eso ha vivido por varios miles de años, 2000, hay diferentes opiniones, 2500 años, ¿no? Pero se sigue leyendo y se sigue leyendo muy bien. Entonces, películas han hecho infinidad. Y esa es una de las razones, o sea, que la prosa, bueno, hoy en día siempre, bueno, se impone más que la poesía en todo este mundo ahora donde hay, bueno, ahí... Soy una de las pocas mujeres que escribe prosa, porque eso fue lo que me dijeron. Estaba en un foro argentino que ya no existe más, y recuerdo que empecé con prosa y me llamaba la atención, porque la mayoría de las mujeres escriben poesía romántica, no sé, otro tipo de poesía, pero generalmente poesía. Y yo era la única mujer en ese foro que escribía relatos. Entonces me empezaban a leer y les gustaba. Y creo que eso fue me dio más ánimo para seguir. Pues yo dije, bueno, somos pocas las mujeres que escribimos relatos, la mayoría escribe poesía, es así. O al menos es lo que yo creo, ¿no? Hoy en día hay muchas mujeres, bueno,
que compiten. Bueno, hoy en día hay una cantidad tremenda de gente leyendo, hombres y mujeres escribiendo, ¿no? Por la internet, porque pueden publicar un poco más de su alrededor, ¿no? O ellos piensan que lo leen más, ¿no? Facebook está lleno es decir, de grupos de literatura. Yo estoy como en 50 grupos y esos son los más selectos que yo acepto, pero hay decenas y decenas. Y la gente publica ahí, le lean 3 o 4 personas, pero es así, ¿no? Entonces, es decir, bueno, imagínate, Katherine McCullough es una escritora ya de novelas cortas, ¿no? Pero es una de las grandes prosistas de nuestra, no de nuestra lengua, pero de la literatura, ¿no? Entonces, y como ella hay unas cuantas más, ¿no? Ahora, estamos hablando ya de esta literatura hispanoamericana actual y de la Argentina en particular, ¿qué tú me hablas qué me puedes decir de eso? Pues poco, te digo, yo soy de esos bichos raros que no, ¿cómo decirte? Que no es profeta en su tierra o algo por el estilo, porque de acá no me gusta nada. Yo todo lo que leo viene de afuera, te digo, me gusta mucho Stephen King, Charles Dickens, cualquier otro, Agatha Christie, leí a Agatha Christie, a Oscar Wilde, a Alan Poe. Me gusta mucho el misterio, el suspenso. No tanto el terror me gusta el de Stephen King, ¿no? Porque él ese tipo de terror sí me gusta, pero no cualquier terror. Y bueno, no, lo de acá te digo, soy sincera, no he agarrado muchos libros argentinos. Últimamente había leído uno de un escritor que no es muy conocido, que se llama Eduardo Covadlo, que antes era reconocido con otro nombre. Y bueno, leí ese libro porque me lo regalaron, más que nada, y dije, bueno, me lo han regalado, vamos a ver qué se trata. Y estuvo interesante, está bastante interesante, lo leí todo. Es un hombre un judío que hablaba de sus experiencias cuando estaba, él no estuvo en un campo de concentración, pero sí tenía un círculo de amistades que habían estado en campos de concentración, y contaban cada uno de sus experiencias. El libro se llama Conversación con el monstruo. Es como, para él el monstruo no es solamente un monstruo así como la palabra lo dice, un animal monstruoso, no, monstruo se puede ser de varias maneras, por la forma de pensar, por la forma de comportarse. Y él, por ejemplo, uno de los personajes de ese libro era un señor obeso, pero obeso, estamos hablando de más de 200 kilos, que bueno, entró en contacto con el personaje principal, con el protagonista, y él lo consideraba un monstruo a ese señor por su aspecto, ¿no? Y él veía que siempre se lo cruzaba y siempre estaba comiendo, o sea, no tenía ningún tipo de complejo con su gordura y no hacía más que comer. Y un día se sentó a hablar con él para preguntarle, ¿no? Para ver por qué estaba haciendo como una especie de, ¿cómo decirte?, de recopilación de historias de monstruos, de distintos monstruos que se topaban en su vida, por el motivo que fuera, ¿no? Se puede ser monstruo de distintos puntos de vista. Y ese señor puntualmente para él era un monstruo por su forma desaforada de comer, a pesar de que ya tenía un cuerpo ya bastante importante, ¿no? Y le preguntó, entonces le empezó a contar este hombre. Él había sido una de las víctimas del campo de concentración nazi, y él recordaba que pasó mucha hambre en esos lugares. Lo que más recuerda de su estadía en esos lugares es el hambre que pasó. Era uno de los pocos sobrevivientes, y se dijo a sí mismo en ese momento que lo que le quedara de vida lo iba a dedicar a comer, que por todo lo que no había comido en los campos de concentración, él se sentía como obligado a comer. Y había hecho un culto de la comida, comía. O sea, ese era uno de los monstruos. Y no te la hago más larga porque si no la paso hablando de este autor y no tocamos otros temas, ¿no? Pero ese es uno de los libros que leí de un escritor de acá, argentino. Después, no soy de leer mucha literatura hispanoamericana, ya sé, debería hacerlo, pero bueno, yo prefiero ir por otro lado. De pronto de lo de acá,
o de lo de lengua castellana, leo en los foros, leo mucho en los foros. Ahora, por ejemplo, estoy leyendo un libro de Charles Dickens, que se llama, ¿cómo es? Ay, Dios, se me hace una laguna. Es una casa de antigüedades. Se desarrolla la historia en una casa de antigüedades, como la palabra lo dice, almacén de antigüedades. Ay, me acuerdo de la palabra, almacén de antigüedades. Y bueno, habla de una niña pequeña que está siendo criada por un abuelo. Los padres aparentemente murieron. Este abuelo es bastante miserable, por así decirlo. Le hace creer en la historia de que él guarda un futuro promisorio para ella, como que tiene un tesoro guardado o algo por el estilo para ella, y mientras tanto la hace pasar privación. Bueno, está interesante porque aparecen unos personajes bastante malévolos en esa historia, como que todos se quieren aprovechar de la inocencia de la nena, que es una nena de unos 10 años, 10, 11 años, bastante linda, es una nena que promete ser una gran belleza en el futuro, y no faltan hombres interesados en la supuesta fortuna que la nena va a heredar del abuelo. Entonces andan todos ahí como los buitres rondando a la nena, y lo que no se imaginan es que esa fortuna verdaderamente no existe, porque el abuelo se hizo adicto al juego y se patinó toda la plata y se quedó en pampa y la vida. Ese sería más o menos el resumen de Almacén de Antigüedades. Bueno, es más o menos lo que vengo leyendo. Una cosa que me pareció muy curiosa de uno de los integrantes de un foro, que no es creatividad, leyó varios cuentos míos y me hizo un comentario que me dejó bastante sorprendida. Me dijo que yo tengo una forma de escribir con un ritmo similar al de 100 años de soledad. Y yo me reí, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Pues sí, bueno, tú eres mucho más directa y capaz de sintetizar que García Márquez. Para mí, tus relatos son mejores que los de García Márquez. Entonces, no te puedo creer. Sí, yo sí lo puedo creer, es decir, pero bueno, el problema es de que no siempre se tienen los canales para llegar a la fama y de las grandes editoriales, ¿no? Ese es uno de los inconvenientes que todos tenemos. Pero bueno, sí, Laura, si quieres agregar algo más, porque estamos ya llegando al fin de nuestro programa por Radio Creatividad Internacional, y agrégame algo en los minuticos que nos quedan, algo sintetizado sobre tus opiniones sobre el futuro tuyo, y es decir, y sobre la literatura, lo que tú desees, para terminar ya. Bueno, el único plan que tengo es tratar de ser feliz. Y una manera de acercarme a la meta es escribiendo. Me hace muy feliz escribir y compartirlo con mis lectores, a los cuales trato de entretener con relatos cortos, procuro que no sean densos, que tengan un final sorpresivo. Por eso yo me pongo mucho en el lugar del lector, y a mí me gusta que me entretengan, que no me aburran. Entonces es lo que intento hacer, no sé si lo logro, pero esa es la idea. Me ayudó mucho Stephen King con su libro Mientras escribo, para pulir los errores. Me gusta mucho, digamos que es mi escritor favorito, Stephen King. Vi casi todas las películas, Carrie, Cementerio de Mascotas, Misery, It, Christine, etcétera, las vi casi todas, pero recomiendo el libro Mientras escribo para todo aquel que quiere aprender a manejarse en la prosa. Me identifiqué bastante con su vida, no con su adicción a las drogas, por supuesto, pero sí con los dolores de oído, sus travesuras infantiles. Por ejemplo, él habla de que una vez se cayó de arriba de unas ortigas, y bueno, yo pasé por cosas parecidas. Yo una vez derribé un panal de avispas con un palo, y bueno, tuve que correr una carrera de, no sé, creo que Usain Bolt se quedó corto al lado mío. Imagínate, Las avispas. Las avispas te cayeron atrás, indudable, eso es lo que hacen ellas.
Dios mío, no te puedes imaginar. Y bueno, yo lo leo a Stephen King mientras escribo, porque antes de darte una clase maestra de literatura, el tipo te habla de su vida, de sus experiencias cuando era chico y demás. Y yo me divertí muchísimo porque tiene una forma de ironizar lo adverso, que yo te digo, me siento muy identificada con él porque yo utilizo mucho la ironía para contrarrestar las adversidades. Y la verdad que me encantó. Digamos que es hoy por hoy, hasta de lo que llevo leído, mi escritor favorito, Stephen King. No sé si con esto ya querés cerrar. Sí, nuestro tiempo, bueno, se nos ha acabado. En el futuro, vamos a volver a hacer otra entrevista contigo. Te agradecemos mucho tus colaboraciones en Creatividad Internacional y te agradecemos mucho tu tiempo en este programa. Y no dudamos que tu libro, que ya tienes publicado, vas a tener más libros publicados, estoy seguro de eso, que van, bueno, a irse aumentando, es decir, tu mundo dentro de la literatura. Por eso, bueno, les recomiendo a todos nuestros oyentes un paseo por su fantasía de Laura y hasta pronto. Bye bye, Laura. Bye bye. Muchas gracias, muchas gracias. Adiós, buenas tardes. Bye.